Surge teniendo en cuenta que durante mis 15 años de enseñanza en el Colegio San Francisco he orientado en varios años la asignatura de álgebra en grado octavo y año tras año he podido observar que los estudiantes evidencian gran dificultad para comprender los diferentes significados que puede presentar la variable algebraica, y estas dificultades se reflejan cuando se inicia con los procesos de factorización. Revisando algunos resultados evaluativos, tanto en las pruebas PISA 2012 como en las pruebas Saber 11 de 2015, y en los resultados internos al finalizar el año 2015, los bajos resultados revelan que los estudiantes hacen interpretaciones básicas a problemas algebraicos, emplean algoritmos básicos, reconocen patrones en contextos que requieren una inferencia directa, logran bajos significados de números, siendo esta una problemática enmarcada en el pensamiento numérico y variacional, objeto del presente estudio, mostrando pocos niveles de comprensión de la variable, sus operaciones y uso de patrones de generalización. Para analizar esta problemática se parte de algunas consideraciones relacionadas con el aprendizaje del álgebra escolar. En primer lugar, tomo a Kieran y Philoy, quienes hacen una mirada psicológica del aprendizaje del álgebra escolar, y en el mismo sentido a Bosch, Gascón y Ruiz desde una mirada antropológica, y encuentran que una de las dificultades radica en la dificultad que muestran los estudiantes para operar la variable debido a la poca comprensión sobre sus significados, vista como número específico o como número generalizado. Estos antecedentes me llevaron a plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo promover en los estudiantes del Colegio San Francisco IED del curso 903 jornada tarde la comprensión del significado de polinomio y de las transformaciones y operaciones que presentan cada uno de sus elementos, principalmente de la letra, al realizar procesos de factorización? De acuerdo con las anteriores problemáticas, se plantean los siguientes objetivos. El objetivo principal es implementar y evaluar una estrategia didáctica en el marco de enseñanza para la comprensión para promover la comprensión de polinomios y de sus componentes. Los objetivos específicos son identificar posibles significados que atribuyen los estudiantes a un polinomio y a sus elementos para posibilitar su efectividad en los procesos de factorización. Diseñar, implementar y evaluar una unidad didáctica a la luz del marco de enseñanza para la comprensión, centrada en estrategias de tipo geométrico para comprender el significado de la letra como número generalizado en procesos de factorización, y establecer cambios en la práctica del docente como resultado de la reflexión y la evaluación al aplicar la propuesta realizada durante el proceso de investigación. Se hace necesario entonces tomar algunos referentes teóricos que orienten la presente propuesta. Socas encuentra que existe una errada utilización de los símbolos algebraicos, presentándose en los estudiantes una necesidad de clausura, una ausencia de sentido o errores de procedimiento. Fandiño encuentra que se requiere una formación necesaria desde la didáctica del álgebra. Así, es necesario que reciban formación semiótica del objeto matemático, formación algorítmica, formación estratégica y formación del lenguaje algebraico. De Amor encuentra que además del problema en la semiótica, también está la dificultad que se representa al momento de hacer devoluciones o procesos inversos entre los diferentes significados que puede tener un objeto matemático. Así, identifica que el estudiante al abordar un objeto matemático está entrando en contacto solo con una representación semiótica particular de ese objeto. En cuanto a la comprensión en matemáticas, Sierpinska expresa que existen diferentes interpretaciones de comprensión. Comprender un problema es encontrar un patrón y hallar similitudes entre diferentes situaciones, y la comprensión de un concepto, es decir, darle un significado. Duval propone la teoría de las representaciones semióticas, desde la cual se tiene una óptica para analizar el aprendizaje de la matemática, ya que ésta requiere de representaciones semióticas. En particular, propone las operaciones de conversión y de tratamiento que permiten explicar varios de los fenómenos del aprendizaje, y estos fueron referentes utilizados en la presente investigación. Para materializar la propuesta, se elabora una unidad didáctica basada en el marco de enseñanza para la comprensión, el cual tiene como representantes principales a Perkins y Gardner. Durante el desarrollo de la propuesta se aplicaron 5 instrumentos a los estudiantes. El primero fue una encuesta escrita para hacer una mejor caracterización de la población seleccionada. El segundo correspondió a un taller diagnóstico, cuyo objetivo era identificar los procesos seguidos en la reducción de términos semejantes. El tercero, como etapa de exploración, pretendía acercar al estudiante a la comprensión de la letra como número generalizado y al significado de expresión algebraica como resultado de una generalización aritmética.
Los instrumentos 4 y 5 corresponden a las etapas de investigación guiada y proyecto final de síntesis según el marco de enseñanza para la comprensión. El cuarto, a partir del caso de factorización de diferencia de cuadrados perfectos, y el quinto, con el caso de trinomio cuadrado perfecto, tenían como objetivo evidenciar la comprensión del significado de la variable y de cada elemento de un polinomio, con procesos de verificación tanto gráfica desde la geometría como numérica desde el campo de la aritmética. Para interpretar los resultados que arrojaron los instrumentos, se plantearon las siguientes categorías de análisis. Estas categorías de análisis fueron seleccionadas atendiendo a que se pretendía indagar la comprensión que tenían los estudiantes del significado de la letra en un polinomio, siendo necesario identificar la comprensión también de cada uno de sus elementos, como lo son coeficientes, exponentes, operadores y estructura del polinomio. Por otro lado, se escogieron específicamente estos dos casos de factorización como categorías 2 y 3, dado que brindan la posibilidad de ser abordados desde una propuesta geométrica, y como lo afirman Capilletti y García, la construcción de figuras promueve la anticipación de los alumnos y permiten el establecimiento de relaciones entre distintos elementos de estas, siendo esto posible ya que se lleva una información abstracta a un objeto concreto. En cuanto a la metodología se refiere, se definen la metodología de intervención y la metodología de análisis de resultados. En la metodología de intervención se presentan los talleres para ser trabajados en grupos colaborativos, en donde el docente buscaba identificar cuáles eran las dificultades que tenían los estudiantes para identificar el significado de la letra y de cada uno de los elementos de los polinomios a trabajar, analizando tanto generalidades como particularidades en su comportamiento, haciendo una descripción atenta de cada proceso, en busca de, a partir de la participación activa, obtener cambios radicales en cuanto a su percepción y maneras de abordar los temas. Durante la solución de los talleres, el docente investigador realizó continuo acompañamiento para detectar aciertos y desaciertos en la construcción de sus conocimientos y para hacer preguntas orientadoras que les permitieran superar obstáculos, tanto en procesos equívocos como en aquellos momentos en que no hubiera claridad en los procesos, dando valor a los aportes de todos los integrantes de los equipos colaborativos y motivando la participación. Con respecto al análisis de la información, se realizó triangulación entre las acciones realizadas por los estudiantes, en contraste con la información brindada por la teoría y las creencias y concepciones del docente en cuanto a lo que se esperaba y los resultados reales, atendiendo a lo propuesto por Cisterna. Algunas de las respuestas dadas por los grupos de estudiantes durante la aplicación de los talleres fueron: estas preguntas permitieron identificar algunas fortalezas y debilidades que se presentan en los estudiantes. Entre las fortalezas están seguir patrones gráficos dada una estructura y hacer las conversiones numéricas y algebraicas correspondientes, permitiendo identificar la comprensión de la letra como un número generalizado. Deducir expresiones algebraicas que representan equivalencias entre polinomios en procesos de factorización, evidenciando la comprensión de polinomios como patrón de regularidad. Sustituir valores numéricos de expresiones algebraicas y operarlos adecuadamente, permitiendo identificar la comprensión de los operadores dentro de una expresión algebraica. Y como dificultades están: utilizar adecuadamente operadores, desconociendo que el signo igual representa una equivalencia, permitiendo evidenciar la postura de Socas, en la que afirma que en el aprendizaje se presenta una errada utilización de los símbolos algebraicos, evitando una acertada comunicación. Plantear una equivalencia para una expresión algebraica en la cual se involucren únicamente variables. Así, tal como lo afirma Duval, la actividad matemática requiere que, aunque los individuos empleen diversos sistemas de representación semiótica, es decir, registros de representación, solo elijan una según el propósito de la actividad. Cuando se presentan situaciones de generalización que motivan el desarrollo del pensamiento numérico variacional, se presenta dificultad al involucrar números racionales e irracionales, presentando la tendencia a abandonar la tarea,
a pesar de presentarse una modelación previa, lo cual evidencia la falta de comprensión ante la operatividad de estos conjuntos numéricos. Esta afirmación permite evidenciar que, según la propuesta de Duval, al realizar una transformación de enunciados algebraicos, se presenta una adecuada conversión, pero se presenta gran dificultad en su tratamiento cuando los conjuntos numéricos se amplían a los números racionales o irracionales. Para futuras investigaciones encaminadas a fortalecer la comprensión que tienen los estudiantes de los elementos propios del álgebra, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones. Los estudiantes muestran disposición para trabajar desde el campo de la geometría. Se debe fortalecer la operatividad entre números racionales e irracionales. Contar con referentes teóricos apropiados desde el campo de la didáctica de la matemática permiten prever dificultades y errores que puedan presentar los estudiantes en los procesos de aprendizaje del álgebra. El concepto de semiótica era desconocido para mí. Por tanto, los aportes de Socas y de Amore me permitieron indagar sobre los significados y significantes que daban los estudiantes a los elementos estudiados antes, durante y después de la intervención. Como docente, resulta más motivante llevar al estudiante a descubrir teorías algebraicas que mostrarles cómo se utilizan o su funcionamiento. Con la presente investigación enriquecí mi campo del conocimiento algebraico, valoré más el marco de enseñanza para la comprensión, exploré experiencias innovadoras y logré aumentar los índices de desempeño en la asignatura de álgebra en la población seleccionada. Finalmente, es importante resaltar algunos beneficios que me representó el haber realizado el presente estudio. Al haber reconocido errores que desde procesos previos de investigación se han detectado en el campo del álgebra, fue posible prever dificultades que ayudaran a subsanar posibles dificultades que se presentaran durante la ejecución de la unidad didáctica a implementar. Los aportes de Fandiño me permitieron reconocer que no solo se trata de determinar si el estudiante resolvió bien o mal las tareas, sino de indagar cómo fue la comprensión de las temáticas trabajadas, así como de la comprensión y comunicación de los diferentes conceptos. Me resultó enriquecedor, tanto a nivel conceptual como pedagógico, realizar esta propuesta de intervención, puesto que aumenté mis conocimientos en el campo del álgebra. Logré valorar más el marco de enseñanza para la comprensión y exploré nuevas formas de realizar mi práctica de aula, recibiendo de mis estudiantes manifestaciones de satisfacción por la metodología innovadora que se adoptó para el trabajo, consiguiendo además que tuvieran aprendizajes más significativos y aumentaran los índices de desempeño en la asignatura. Al orientar a los estudiantes a redescubrir teorías algebraicas, representa grandes sentimientos de satisfacción, al aceptar que es más gratificante que los estudiantes hagan estos descubrimientos a que sea el docente quien le muestre la verdad absoluta hallada por investigadores de la temática.